Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy arrancamos con el capítulo número 15 del libro Piense y hágase rico. Capítulo 15 nos habla sobre los 6 fantasmas del temor. Entonces, nos dice que con el estudio y el análisis de la comprensión de los 3 enemigos que necesita eliminar su mente, que los 3 enemigos son la indecisión, la duda y el temor, nos dice que el sexto sentido, de lo que hablábamos en el capítulo anterior, el sexto sentido nunca nos funcionará mientras esos 3 elementos negativos continúen en nuestra mente, ya sea en su conjunto o por separado. Decía que la indecisión es la gran semilla del temor. Entonces, eh, a veces nosotros, por muchas indecisiones o por miedo a eso, pues realmente vamos creando esa semilla, vamos como esa semilla la vamos cultivando y vamos metiéndola en nuestra mente, vamos cultivando en nuestra mente el temor. Entonces decía que la indecisión nos cristaliza lo que es la duda y, y ahí pues obviamente también va llegando, nos vamos llenando de temor. Nos decía que cuando leamos hasta el final de este capítulo, que hiciéramos un inventario de nosotros mismos para así descubrir cuántos fantasmas tenemos en cuántas fantasmas se interponen en nuestro camino. Nos hablaba de los 6 miedos básicos, que es el temor a la pobreza, a la crítica, enfermedad, pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. También, eh, con relación a eso, nos decía que todo ser humano tiene la habilidad de controlar su propia mente por completo. Y ese control que, es evidente que cada persona puede abrir su mente a los impulsos de pensamiento emitidos por otros cerebros o cerrarla a cal y canto y admitir únicamente aquellos impulsos de pensamiento de su propia elección. Entonces, acá nos habla pues mucho de que el ser humano todo lo controla a través de su mente. Entonces, lo que nos metamos a la mente o a nuestro cerebro es lo que básicamente vamos a reflejar. Entonces, si nosotros nos metemos a la mente solo miedo en todo aspecto de la vida, pues siempre vamos a actuar de forma con temor, con temor. Y ahí nos habla, empieza a hablar del primer temor y es el temor a la pobreza. El temor a la pobreza pues empieza con esa frase que hablé anteriormente, con la mente, ¿sí? Nuestra mente, ¿qué tanto está adaptada? Entonces, nuestra mente es la que empieza a, como a fortalecerse en ese tema de la pobreza, de que hay personas que dicen, prefiero ser pobre, sí, pero feliz. Entonces, ahí automáticamente eso es temor a la pobreza. Entonces, decía que no puede existir compromiso alguno entre la pobreza y la riqueza, ¿no? Si lo que usted desea son riquezas, pues tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. Y que decía también que el punto de partida del camino que conduce a la riqueza es el deseo, lo que nosotros deseamos. Si nosotros lo deseamos y queremos verlo reflejado, pues obviamente ahí vamos encontrando el camino. Decía que también sí, que si después de haber leído este capítulo nos hayamos dispuesto a aceptar la pobreza, pues que sería mejor que preparáramos nuestra mente para eso, pues para recibir la pobreza, ¿sí? En cambio, que si lo que exigimos son riquezas, pues que determinen qué forma lo vamos a hacer o en qué forma lo vamos a recibir y cuánto vamos a necesitar, obviamente todo planificado, para sentirnos satisfechos. Decía que el temor más destructivo, el temor a la pobreza, como hablaba anteriormente, pues que eso es solo un estado mental, es solo eso, ese temor paraliza la facultad del razonamiento, nos destruye la facultad de imaginación, nos elimina la confianza en sí mismo, el entusiasmo, nos desanima nuestras iniciativas y también, pues, eh, convierte el autocontrol en una imposibilidad. Nos hablaba de que ese temor mata el amor,
y asesina las emociones más exquisitas del corazón. Desanima la amistad, evita el desastre en formas diferentes, conduce al insomnio, conduce a la infelicidad, a la miseria y decía que todo ello a pesar de la evidente verdad que vivimos en un mundo de sobreabundancia, de todo aquello que podamos desear sin nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un compromiso definido. También nos hablaba de que el hombre experimenta a través del, el hombre experimenta a través de la avidez por poseer riqueza que está dispuesto a adquirirla en todas las maneras posibles, por medios legales si es posible o por otros si es necesario. Aquí nos hablaba de que cuando nosotros le preguntamos o que cuando se les pregunta a las personas que normalmente a qué le teme, que las personas normalmente lo que responden siempre es que a nada. Nos hablaba de los síntomas del temor a la pobreza, de la indiferencia, que suele expresarse a través de la falta de ambición, de la indecisión, que es el hábito de permitir que los demás piensen por uno. Eso sí es duro ese tema. Hay muchas personas que esperan la aprobación de otros. La duda, expresada generalmente por medio de justificaciones, nos habla de la preocupación, que suele expresarse por el descubrimiento de faltas en los otros, de la preocupación excesiva, que es la costumbre de mirar al lado negativo de todas las circunstancias, también de la dilación, que es la costumbre de dejar para mañana aquello que podríamos hacer hoy, como dicen la frase, no es para mañana lo que puedes hacer hoy. Y también decía que pasarse mucho tiempo buscando justificaciones o excusas para no realizar el trabajo. Entonces eso nos habla esa parte del temor a la pobreza. Entonces ya seguimos con la parte. Decía también que el dinero habla. Entonces pues el dinero obviamente es un estado mental que no se trata de pedir, sino de atraerlo, porque muchas personas siempre el dinero lo quieren es pedir, 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 y que eso no se trata. Entonces, bueno, ya seguimos con el siguiente temor. Entonces, para eso le doy paso a Angelita Ponte. Sigue. Bueno, buenos días. Así es, sigue el temor a la crítica. Nos decía Napoleón Hill que nadie puede afirmar con exactitud cómo llegó el hombre a experimentar este temor. Sin embargo, él dice que él lo atribuye a esa parte de la naturaleza heredada del hombre que lo induce no solo a arrebatar los bienes y las mercancías de los semejantes, sino también a justificar su acción mediante la crítica del carácter de los demás. Él decía que para nadie es un secreto que, digamos que cuando un ladrón roba, lo que hace es criticar a esta persona que robó. O que muchas veces los políticos que buscan un puesto no despliegan sus propias virtudes y sus calificaciones, sino que intentan desmerecer a sus oponentes. Y eso lo vemos en muchas partes. Acá decía que nosotros teníamos este temor de la crítica ya como incrustado en las venas y que a veces lo dábamos si no lo pedían o si no lo pedían. Decía que la crítica se implanta como un temor en el corazón humano y lo que crea es resentimiento, crea temor y no construye ni al amor ni al afecto. Acá decía que muchas veces nosotros, los que somos padres de familia, criticamos mucho a nuestros hijos o nosotros fuimos muy criticados por nuestros padres, lo cual esto generó muchas inseguridades y temor en nosotros. Dice que el temor a la crítica priva al hombre de su iniciativa, destruye su poder a la imaginación, limita su individualidad, le quita la confianza en sí mismo y daña de 100 formas diferentes. Dice que los síntomas de este temor a la crítica son, los voy a leer textualmente porque me parecen súper importantes que los tengamos ahí presentes y que empecemos a evaluarnos nosotros mismos para poder cambiar estos temores. Dice la timidez. Suele ser expresada por medio del nerviosismo. La timidez en la conversación y en el encuentro con personas desconocidas, el movimiento extraño de las manos y de los pies, el desplazamiento de la mirada.
Dice falta de serenidad, ausencia de control en la voz, nerviosismo en presencia de otros, postura deficiente del cuerpo, memoria pobre. La personalidad, escasa firmeza en las decisiones, falta de encanto personal y de habilidad para expresar opiniones definidas, costumbre de solallar los temas en lugar de afrontarlos de manera directa, estar de acuerdo con nosotros sin haber examinado sus opiniones con cuidado, complejidad de inferioridad, costumbre de expresar autoaprobación por medio de la palabra y las acciones, como un medio de ocultar una sensación de inferioridad, utilizar palabras grandilocuentes. Encontré un meme muy chistoso que decía, a veces utilizo palabras grandilocuentes que no entiendo para parecer más fotosíntesis. Entonces, realmente nosotros a veces usamos palabras que ni siquiera entendemos para creernos más o para mostrar lo que no somos. La extravagancia, costumbre de intentar mantenerse a la altura de los demás gastando mucho más de lo que se ingresa. Falta de iniciativa, fracaso para aprovechar las oportunidades para el progreso propio, temor a expresar opiniones, falta de confianza en las propias ideas, responder de forma evasiva a sus superiores, vacilar en la actitud y en el discurso, engañar en palabras y en los hechos, falta de ambición, pereza mental y física, falta de autoafirmación, lentitud para tomar decisiones, dejarse influir con excesiva facilidad, criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos cuando están delante, aceptar la derrota sin protesta, o abandonar una empresa cuando se encuentra con la oposición de otros, sospechar de otras personas sin causa alguna, falta de tacto en la actitud y el discurso, no estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de los propios errores. Esos son los síntomas y acá nos dicen a Napoleon Hill que nosotros debemos estudiarnos muy bien, conocernos como cuando conocemos un enemigo, conocer dónde vive, qué hábitos tiene, si nosotros queremos realmente cambiar estos temores. Le cedo la palabra a Ángelo, con el temor a la enfermedad. Buenos días para todos los seguidores y los que van a llegar. El temor a la enfermedad, entonces, este temor tiene orígenes en herencia física como social, orígenes asociados con causa de temor a la vejez o a la muerte. Entonces, hoy en día la mayoría de personas durante su juventud no practicaron de pronto deporte y llegan a una determinada edad y empiezan a practicar ese deporte. ¿Por qué? Por temor a la vejez. Y empiezan a tomar muchos vitaminas o algo que de pronto trate de rejuvenecer la piel. Y con el temor a la muerte, pues muchas personas hoy en día tienen a la muerte, todo el mundo le tememos a la muerte. Entonces, eso es algo que por lógica nosotros tenemos que llegar a ese fin, ¿no? Lo importante es que nosotros pues tratemos de llegar, pero entonces con una mentalidad positiva. Y nosotros tenemos que lograr llegar a eso, porque eso es para todo ser. Es la opinión generalizada de que ciertas personas poco éticas han embarcado en el negocio de vender salud por el método de hacer temer a la enfermedad. Entonces muchas personas o muchas élites hoy en día utilizan ese método de vender medicamentos, ¿no? Y en el mismo medicamento, él está vendiendo un medicamento a una persona, pero ese medicamento le va a alterar de pronto a otra parte de su salud. Entonces, eso es un negocio mundial, eso todo el mundo lo tenemos, de pronto muchas personas, pero yo sí tengo conocimiento de que eso. Se nos fue Angelito, se nos fue Angelito. Se nos quedó sin conexión. ¿Me confirman que ya se va Angelo? Sí. Sí, ahí va Ángela moviéndose. Angelito se nos quedó sin conexión. Entonces, no sé si podemos continuar. Entonces, David, mientras tanto. Ok, sí. Buenos días. ¿Cómo están?
Angelito, ¿va a terminar? Aló. Sí, Angelito, Una falla continúa. técnica. Bueno, Dale, entonces continúa. habla de que un destacado médico estimó que el 75% de pacientes sufren de hipocondria. Yo a esto lo llamo pues la enfermedad psicológica, ¿no? Muchas personas viven, entonces esa enfermedad se llama una enfermedad imaginaria. Entonces muchas personas hoy en día, de pronto porque están aportando a un seguro, quieren entonces sacar ese aporte que hacen al seguro, lo quieren sacar por medio de medicamentos, ¿no? Así no se lo vayan a tomar, pero entonces hay esa cultura de pronto de ir a reclamar medicamentos por el hecho de que está aportando. Entonces, hay muchas personas que lo hacen. Otro dice que la mente humana es muy poderosa, construye o destruye. Eso sí es de lógica. Si uno tiene pensamientos positivos, construye. Y si tiene pensamientos negativos, destruye. Y al mismo tiempo, si depende de las personas con las que uno se rodee. Los fabricantes de medicamentos han hecho enormes fortunas jugando con esa debilidad del temor a la enfermedad. Eso sí, actualmente lo tenemos claro de que muchas personas o muy pocas personas viven de ese negocio. Y lo más importante es que el pueblo, pues, les estamos haciendo el juego. A través de llevados a cabo, de experimentos llevados a cabo, se demostró que la gente puede enfermar por sugestión. Sugestión, pues, ¿qué es sugestión? Sugestión es una influencia de algo o alguien provoca sobre de manera de pensar o de actuar de una persona que anula su voluntad y la lleva a obrar de una forma determinada. Entonces, en ese caso, pues, tenemos personas, tenemos los medios de comunicación, tenemos libros, tenemos amuletos como la suerte, el dinero, el amor y medicamentos. Todo esto entonces, experimentos, se hicieron unos experimentos conocidos haciendo que visitaran a 3 personas y 3 víctimas, y se realizaba cada una pregunta. ¿Qué te aflige? Hace la primera pregunta la primera persona. Pareces terriblemente enfermo. El primero en hacer la pregunta no solía provocar en la víctima más que una mueca de disgusto o un casual o nada. Entonces la primera persona contesta, estoy muy bien. La segunda pregunta, a la segunda persona le preguntan, solía encontrarse con la siguiente respuesta, no lo sé con exactitud, pero me encuentro mal. Y a la tercera persona, la víctima admite ante el tercero que se encontraba enferma. Entonces, psicológicamente uno le va diciendo a la persona y las personas van admitiendo que se enferma. Pero eso, ¿por qué? Porque las palabras que uno les transmite a esas personas con el fin de hacerlos sentir mal, ellos las toman y las ponen a favor de que están enfermos. Hay pruebas abrumadoras de que la enfermedad suele comenzar en forma de un impulso de pensamiento negativo. Entonces, si yo estoy pensando en enfermedad, automáticamente me va a llegar la enfermedad. Si estoy pensando en salud, me va a llegar salud. Entonces, eso también es dándole manejo al pensamiento. Los médicos aconsejan un cambio de clima a sus pacientes en beneficio de su salud, cuando lo realmente necesario sería un cambio de actitud mental. Sí, muchas veces que a las personas, muchas personas o muchos médicos programan a las personas que no, está estresado, váyanse para tierra caliente y cambiando de clima se mejora. No, lo que tiene que cambiar es la actitud mental y ponerla positiva. La semilla del temor a las enfermedades anida en cada mente humana. Entonces ahí tenemos la preocupación, el temor, el desánimo, la desilusión en el amor, el fracaso en negocios. Permite que esta semilla germine y crezca. Las desilusiones en los negocios y el amor se encuentran en cabeza de la lista de causas de temor a la enfermedad. Entonces, eso es uno de las formas o de las desilusiones que tienen muchas personas, ¿no? El amor y los negocios. Entonces, cuando uno está mal en el amor o en los negocios, entonces eso viene o causa enfermedad. Síntomas del temor a la enfermedad. Entonces, la autosugestión negativa, disfrutar de enfermedades imaginarias y hablar de ellas como si fueran reales. Solamente va en la imaginación. La hipocondria, el hábito de hablar de la enfermedad
concentrando la mente en ella y esperando su aparición hasta que se produce un colapso nervioso. Nos habla también de la falta de ejercicio. La falta de ejercicio, pues automáticamente eso nos produce el exceso de peso. La susceptibilidad, dice, quiebra la resistencia natural del cuerpo y crea en él un estado favorable para cualquier enfermedad. El autoconsentimiento, simpatía con el señuelo de una enfermedad imaginaria, la gente recurre a esto para evitar ir al trabajo. Entonces muchas personas se programan que se enferman con el fin de excusarse y no ir al trabajo. Eso lo hacen más de uno. Y el otro es la preocupación, leer sobre enfermedades y preocuparte por la posibilidad de caer enfermo. Entonces, entonces toda la programación que uno le dé a la mente, pues automáticamente eso se nos va a dar. Entonces yo creo que esta miedo a la enfermedad es muy común y yo creo que es un tema muy extenso que tocaría dosificarlo, pero para poderlo entender mejor. Entonces yo le cedo el micrófono a David. Gracias, Angelito. ¿Cómo están? Bueno, aquí continuamos con los temores. Seguimos con el temor a la pérdida del amor. Nos dice que este temor es de los más dolorosos que puede experimentar tanto el hombre como la mujer. Y habla el autor que este viene evidentemente del hábito del hombre a ser polígamo, de rodear a la compañera de su semejante, de tomarse libertades con ellas. Habla mucho, lo refiere mucho a la parte de infidelidad de que el hombre por su naturaleza de tener varias mujeres y lo trae a la edad de piedra, donde hacía todo lo posible para estar con una mujer. En esa época pues le pegaba con un palo y se la llevaba. Hoy en día pues no tiene que recurrir a eso, sino es más sutil. Usa el arte, el fino arte, la persuasión, de hablarle al oído, y es donde dicen que la mujer se enamora por el oído, y hay hombres que tienen esa especialidad de ser ese tipo de serpientes que hablan ahí al oído y engañan a las mujeres, solo con el fin de obtener un placer sexual, nada más, no amor sino sexual. También este dolor se asemeja y se asimila con la parte de los celos. Los celos es una enfermedad complicada. Todos hemos pasado por ello, todos hemos evidenciado los celos, y es algo que se incrusta en nuestra neurosis, y es ese temor a perder al amor, ya sea a la mujer o al hombre. Entonces daña mucho la mente, y al dañar la mente pues nos daña el cuerpo también. Entonces aquí nos dicen que también no solo pasa con los hombres, sino con las mujeres. Las mujeres también pues pueden experimentar no la poligamia como los hombres por su naturaleza, pero a veces se confían los hombres y llega otro más astuto. Si uno descuida a su pareja, llega otro más astuto, le habla y se la arrebata, nos dice aquí. Síntomas del temor a la pérdida del amor. Estos son los celos, es el hábito de acusar de infidelidad a su pareja, uno se llena de supuestos. Hoy en día hemos visto que muchas relaciones han terminado por culpa de estos medios electrónicos como el WhatsApp, donde ya se presta fácilmente para tener una conversación con una mujer en cualquier momento, en cualquier segundo. Bueno, tanto el hombre como la mujer lo tienen. Y a veces tienen relaciones sexuales por el teléfono con otras mujeres, con otros hombres. Y en ocasiones puede que sea cierto, en otras ocasiones es algo infundado, ya porque el WhatsApp es algo que es impersonal, entonces no se entiende con qué sentido habla uno. Y hay hombres o mujeres que malinterpretan con quien está dando la pareja y pues infundan celos. Otro síntoma es descubrir imperfecciones. Entonces, ya pues es donde vemos en una pareja que lleva mucho tiempo, ya se le olvida por qué fue que se enamoró de su pareja al principio, esa parte romántica donde estaba haciendo cosas para cortejarla, para conquistarla. Ya como la tiene, pues ya ese nivel de conquista baja y entra en una normal monotonía y empieza a encontrarle los defectos que no ha visto al principio a su pareja, ya se me dice hombre o mujer. Entonces eso empieza a provocar discusiones y posteriormente pues una posible ruptura de la relación. El juego es otro síntoma del temor a la pérdida del amor. El hábito de jugar, robar, engañar, aceptar otra oportunidad de riesgo con el propósito de conseguir dinero para la persona amada. El hábito de gastar más de lo que se genera para aparentar cosas que no son con la persona que uno, más que todo sucede con los hombres a veces tratamos de aparentarle a una mujer por conquistarla cosas materiales que no tenemos, carro, casa, beca, como dicen, pero no.
Ahí terminamos ya con la parte de este temor al amor. No, no lo extiende mucho, solo habla de esa parte arcaica que tenemos los hombres y las mujeres por ser infieles. Mira, el temor a la vejez, este temor pues, surge de dos fuentes. Uno de esos es la pobreza. La pobreza es llegar a esa época de la vejez tiene varias cositas donde nombran la palabra el asilo. El asilo, pues realmente para una persona de mayor edad, hay muchos que los consideran desde los 65 en adelante, otros ya por allá a los 80, 90 años. El temor al ser abandonados por sus seres queridos en un asilo, eso les causa mucho, mucho, mucho temor. También tiene dos razones, que puede ser que a su vejez le da miedo a la persona que sus parientes o sus semejantes le puedan arrebatar sus posesiones mundanas. Y el otro, pues, es el temor también acerca de la muerte, que va más allá. Entonces, uno tiene la tendencia a decir, uy, me envejecí, voy a morir, ¿qué va a pasar con mi vida? El otro es como la pérdida de la libertad, esa libertad emocional, la libertad física, de pronto la pérdida de la libertad de la locomoción. Con la vejez, pues, llega la disminución de la salud y puede entrar, si uno no ha sido una persona deportiva o saludable, atlética, cuando llegue a sus añitos de vejez, pues va a tener complicaciones médicas y ese temor a ser uno asistido por un médico, por una enfermera, por un familiar, de ser complicado también ver cómo uno ya no puede controlar su propio cuerpo para hacer sus necesidades. Entonces, ese temor a perder su libertad física, económica y de locomoción, pues se manifiesta. Entonces, bueno, habla con los síntomas del temor a la vejez, la tendencia a reducir la actividad y desarrollarla de una menor manera, de acuerdo a esa madurez. Hay un concepto erróneo que hablan que llegar a los 40 años ya se siente uno viejo. Realmente la edad más productiva tanto de un hombre como una mujer está entre los 40 y los 70 años. Es la edad más productiva, intelectual y físicamente de un hombre. Si la sabe desarrollar. Si llega a los 40 y se siente un viejito psicológicamente, como vimos en el capítulo anterior, en la enfermedad, sobre un hipocondríaco de la edad. Entonces se siente aquí, qué pena, es que tengo 40 años, soy viejito y se me olvidan las cosas. No. Eso es algo que hemos visto no solo en este libro, sino en muchos autores. Y hemos visto muchas personas de éxito que lo logran a partir de los 40 años. Hoy en día, pues tenemos el concepto de los millennials, que son jóvenes gracias a la tecnología. Recordemos en la época de este libro. Gracias a la tecnología, hoy muchos chicos jóvenes que la han sabido aprovechar, pues han generado grandes ingresos en la parte económica. Pero sí la parte mental, la madurez mental, y lo hablábamos en el capítulo, hablamos de la transmutación del sexo, a los 40 años cuando empieza ya a tener esa estabilidad, esa madurez en cuanto a entregar su energía y canalizarla para entregarla en la parte incorrecta. Entonces, es verdad que los años más útiles del hombre son, tanto mental como físicamente, entre los 40 y los 70 años. Ahí es donde alcanzamos casi una de la sabiduría. Bueno, si lo ha desarrollado, ¿no? Porque hay hombres que de pronto no han tenido esa oportunidad, no se han dado esa oportunidad, vuelvo y digo, de leer, de aprender, de relacionarse con personas para ganar esa madurez, esa sabiduría. Entonces, falsamente, pues se creen que ya son viejitos. Viejitos, y bueno, allá ellos. Aquí nosotros, los cuarentones. Viene con el temor a la muerte. El temor a la muerte es el otro miedo. Este temor puede ser de los más crueles de todos. Y lo hablábamos la semana pasada en el mentoring de mujeres que estábamos viendo. Este viene también del fanatismo con la religión. La religión, pues vuelvo y digo, yo no hablo de religiones, hablo de relación con Dios. Pero aquí nos habla que la religión muchas veces, más que todo en la época pasada, lo vimos con la Iglesia Católica que hablaba que uno tenía que pagar sus indulgencias para poder ganar la muerte. Entonces, recibían recompensas económicas de esas instituciones y las personas creían que pagando cierto dinero uno iba a ganar sus indulgencias, iba a salvar su alma y la de los demás. Entonces, muchos años se debatió ese tema religiosamente, entonces mucho temor, que me voy para el infierno, que la quinta paila del infierno, todo eso lo asustaban a nuestros antepasados con eso. El temor que hay más allá, para dónde me iré. Yo lo decía en la mentoring, a mí pues realmente la muerte no es que me preocupe tanto, me preocupa es cómo voy a morir, la forma como voy a morir, que no sea tan dolorosa. Morir uno de pronto quemado o ahogado debe ser doloroso y angustiante,
Pero si uno se acuesta a dormir, se levanta ya muerto, pues qué rico, qué chévere. Pero también ese temor va asociado también con la fe, con la fe. Aquellos que en la época anterior no habían tantas universidades, en esas universidades no explicaban mucho la parte de la ciencia. Aquí nos habla mucho que cuando se crean las universidades, las personas ya entendían y aprendían un poco más acerca de la muerte. Y nos decía que el mundo está compuesto de dos cosas, de energía y de materia. A eso lo asocia aquí el capítulo del doctor. Dice que nosotros somos energía, que si dejamos de existir, no es más que una transición, un estado de sueño. Usted puede eliminar ese temor y decir, yo soy energía y me voy a transformar en energía, pues qué chévere. Soy energía que va a pasar a otro estado de energía. Lo dice aquí el autor. Síntomas del temor de la muerte es la costumbre de pensar que la muerte antes de obtener el máximo de la vida. Hay muchas personas que se preocupan mucho, mucho por la muerte y no se dan cuenta que la vida es tan bonita, que la vida hay que vivirla intensamente al máximo, hay que vivirla al 100%. No, y ahorita le pasa eso a las personas ahorita en esta cuarentena. Duraron mucho tiempo que no aprovecharon la vida, que no aprovecharon sus familias, sus seres queridos, sus amigos, y ahorita están confinados y encerrados. Porque se limitaron a muchas falsas creencias, de no disfrutar la vida, de ser ávaros con ellos mismos. Entonces la vida parece demasiado existente para andar preocupándose por la muerte. Sí, la muerte es un estado que tiene que llegar, es algo que es inevitable, va a llegar. Y yo lo asocio con que Dios ya nos tiene programados a todos el día de nuestra muerte. Pero no nos preocupemos por el día que llegue, preocupemos por hacer las cosas bien, porque nuestros hijos estén bien. Digamos, pues, si yo me llego a morir, lo único que me da cosa tristeza es que no pude estar con mis hijos para despedirme de ellos. Pero sé que ellos van a estar bien, tanto económicamente como familiarmente van a estar bien, están con sus mamás, protegidos, lindos y bellos, y me puedo ir tranquilo, a pesar de que hace 2 años no lo pude haber hecho. Entonces, tú tienes que pensar eso, en producir en función de que todo esté organizado, cosa que el día que lo coja la muerte, pues se va tranquilo. El que quiera en reencarnación, pues vuelve y reencarna. El que no quiere, pues no, pero ya, tranquilo, no se preocupen por eso. Disfruten al máximo la vida, porque las causas más comunes del temor a la muerte son enfermedad, pobreza, falta de ocupación apropiada, desilusión amorosa, demencia y fanatismo religioso. Así que en la pereza, en la vagancia y pónganse a hacer algo productivo. Pónganse a hacer un plan que les desarrolle ahorita cositas, ya sean no solo materiales, sino para su familia. Vuélvanse productivos y útiles a su familia, ya en la casa. Pónganse a hacer cositas, a diseñar, aprovechen este tiempo que están confinados para hacer muchas cosas y no se preocupen por la muerte que igual les va a llegar, se van a morir. Algún día se van a morir. Pero mientras tanto disfruten la vida, aprovechenla. Yo les digo, produzcan, sean productivos. Y verá que pues, si ya estamos a los 40 años, es la mejor época de nuestras vidas. Bueno, muchas gracias. Con esto concluye el capítulo, la mitad del capítulo, ¿cierto? Que lo vimos en 2. Mañana seguimos con la otra parte que es también muy importante. Tenemos un test maravilloso de este capítulo de los temores. Dieguito, continúa y cierra el espacio. Gracias a todos. Bueno, al parecer Dieguito está ocupado, pues no es más por hoy, como les decía. Vamos a finalizar este capítulo. No sé si Angelito o Angelita tienen algo por aportar, no creo que sea más. A todos los que nos están viendo, escuchando, pues muchas gracias. Dime, Angelita. No, nada. Muchas gracias, sigan conectados con nosotros. Ya estamos próximos a terminar este capítulo, este libro, perdón, Piense y hágase rico, el audiolibro. Véanlo varias veces, repítanlo varias veces, que es muy interesante y tomen nota de todo lo que volvamos acá. Lo estamos resumiendo de una forma muy especial, muy bonita para todos ustedes. Y síganos a través de nuestras redes sociales, ADN Financial AGL. Que Dios los bendiga y hasta pronto.